Hola, muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis todas y todos muy bien. Y bueno, ya llegan las Navidades, esa época tan terrible para muchas personas, ¿no? Porque significa tener que exponerse otra vez a familiares tóxicos o porque nos recuerda a aquellos que ya no están entre nosotros y da mucha pena, ¿no? Y bueno, desde aquí ya os envío un abrazo para todos aquellos que vivan con ese malestar en esta época del año. Y la semana pasada no pude subir ningún vídeo. Estuve concentrado en el taller que di el sábado 30, ¿no? Sobre el yo herido. Un taller que siempre me aporta nuevos planteamientos, nuevas formas de percibir, de ver las cosas, nuevas realidades y también, por qué no decirlo, aumenta mi fe en la humanidad, que me hace mucha falta últimamente, por cómo está el mundo, ¿no? Y aumenta mi fe en la humanidad porque yo creo que he tenido mucha suerte siempre de que a este taller pues acude personas que son muy bonitas, ¿no? Por dentro y por fuera, vienen a entregarse, a darlo todo, a explorarse, ¿no? Con mucha vulnerabilidad, a compartir, ¿no? Su mundo interno, y eso siempre me emociona. Quizás suene un poco cursi esto, pero es verdad, lo siento así. Y bueno, hago este vídeo porque siempre sucede algo interesante en estos espacios, algo que se repite en el cierre del taller y que hoy quiero compartir con vosotros, ¿no? Y tiene que ver con esa persona que le preguntas cómo estás, ¿no? Cómo te ha ido, cómo te sientes, qué te llevas del taller, qué te llevas de la sesión de hoy, ¿no? Y te mira y te dice, no lo sé, ahora mismo me siento muy perdido. Y claro, yo al principio, cuando empecé, la primera vez que me pasó esto, me quedé como en shock, muy preocupado, pensando, ostras, ¿qué habrá pasado, no? No me he dado cuenta y, no sé, se habrá retraumatizado con algún ejercicio. No lo entendía, ¿no? En su momento. Entonces, bueno, una vez descartado cualquier tipo de trastorno o problema, ¿no? De la persona, de su entorno o una negligencia por nuestra parte, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué estará pasando en esta persona que sale perdida, que se siente perdida después de un taller así, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer un seguimiento de las personas perdidas, ¿no? De aquellas personas que salían como un poco desorientadas, porque quería entender y descifrar lo que estaba pasando para saber si era un error de mi enfoque y poder corregirlo y cambiarlo, o para saber si tenía que ver con el proceso de la otra persona. Y claro, gracias a esto, a este seguimiento, entendí algo muy importante. Para empezar, decir que mi enfoque tiene como objetivo darnos cuenta de cuán fusionados estamos al personaje, a nuestro personaje, que construimos cuando éramos pequeñitos para sobrevivir, por pura supervivencia, que tiene que ver con bueno, pues el impacto del exterior, ¿no? Los introyectos culturales, las programaciones mentales de mamá, de papá, ¿no? Con las dinámicas internas, las carencias, con cómo nos protegimos de todo eso. Eso es el personaje, ¿no? Para poder reconocer la persona que somos en verdad y poder volver a ese estado natural del que nos desconectamos cuando éramos pequeñitos. Al reconocer y aceptar que a lo mejor me obligaron a ser algo o alguien que en realidad no soy. Esto es muy importante. Y claro, cuando tomas conciencia de que llevas toda la vida viviendo en un personaje programado para complacer a los demás, por ejemplo, o lo que sea, y de que eso no eres tú en realidad, de que la mayoría de las dinámicas, patrones, creencias, deseos son del personaje y no tanto de la persona que somos, entonces empieza un proceso de ruptura interna que es muy potente, que es muy confusa. Y esa confusión tiene que ver con la fusión cognitiva. Estamos tan fusionados a nuestro personaje que nos creemos que somos eso. Y a la confusión se le añade mucha inseguridad. De ahí que nos sintamos perdidos al principio, desorientados, porque en ese nuevo paradigma se empiezan a caer una serie de estructuras que le daban sentido a nuestro mundo. Puntos de referencia a los que me podía agarrar, aunque estos fueran tóxicos. Y ahí es cuando nos damos cuenta de nuestro vacío, y eso es aterrador. Por eso muchas personas delante de este impasse deciden volver hacia atrás. Tiene lógica, ¿no? Hacia aquellas estructuras o puntos de referencia que, aunque fueran tóxicas o destructivas, pues al menos eran conocidas, no son familiares. Cuando caen esas viejas estructuras, se abren espacios de vacío donde no hay nada.
o quizá queda algo, ¿no? Muy pequeñito, pero a esto lo llamamos el vacío fértil, un vacío que al principio es abrumador, es una nada donde poder construir un nuevo espacio, donde poder crear aquellas nuevas estructuras, ahora sí, basadas en mi esencia, en mi persona, en mi autenticidad. Aunque esto al principio no lo sabemos, por eso da tanto miedo, porque empezar a avanzar en ese vacío fértil necesita de mucha autoconfianza, porque es empezar a caminar sin esa venda en los ojos que nos protegía de una realidad muy difícil de asimilar y de aceptar. Y ahí es cuando podemos entrar en un nuevo rol, por ejemplo, o en una nueva manera de mirar la vida. Entonces es normal sentirse un poco desorientado o muy perdido, de hecho, en un lugar que aún no conocemos, que no hemos hecho nuestro. En ese nuevo rol, en esa nueva dinámica, en esa nueva forma de ver la vida, pues nos sentimos extraños. Cuando empezamos a construir un nuevo camino, es normal sentirse desorientados, ¿sí? Cuando se caen esas estructuras, ¿no? Esas viejas estructuras, pues podemos entrar incluso en una crisis de existencia. Y por eso muchos vuelven hacia atrás, para volver a lo viejo conocido. Porque al menos ahí, claro, no nos sentimos tan perdidos, por muy mal que nos pudiéramos sentir, ¿no? En nuestra realidad, en nuestra experiencia de vida. No olvidemos que la capacidad de poder cambiar nuestra vida depende en primera instancia de nuestro contexto, y si las condiciones son óptimas, si nuestro contexto nos acompaña, pues esa capacidad de cambio es estrictamente proporcional a la cantidad de verdad que eres capaz de asumir sobre ti, sobre la vida, sobre la sociedad y sobre las personas que te rodean. Poder actuar con coherencia, siendo consecuentes con nosotros mismos, solo se puede hacer cuando dejas de mentirte a ti mismo, y para acceder a esta esfera de honestidad, muchas veces se necesita de una crisis, de un evento traumático, de una enfermedad, ¿no? De un agnóstico, una pérdida de un ser querido, una migración pues forzada, compleja, que hace que esas estructuras conocidas se vayan cayendo. Y no es que esté romantizando el problema o el trauma, no es gracias a la crisis que entramos en esa esfera de honestidad, no. Es gracias a cómo nos acompañamos en esa crisis, en ese trauma, en esa pérdida, y al apoyo que podamos tener en ese momento, porque las crisis nos pueden matar, ¿ok? Estos eventos nos catapultan hacia un lugar donde no nos queda otra que evolucionar, donde dejamos de ver a las mismas personas, por ejemplo, donde dejamos de ver los mismos programas de televisión, donde dejamos de leer el mismo tipo de libros, donde dejamos de consumir la misma comida, donde dejamos de consumir en realidad todo aquello que no sea esencial y fundamental para nuestra persona. Porque el cómo me acompaño en esa crisis es una confrontación con nuestro ser. Y esto a veces nos separa del personaje durante un tiempo. Y ahí es el momento en el que puedes verte a ti mismo, a través de los ojos de otra persona. Porque ya no te reconoces ni siquiera tú, ¿no? A ti mismo, ya no te sientes tú. Aquí es cuando empezamos a cambiar de verdad, ¿vale? Y bueno, te puedes sentir perdido por muchas razones, sí, por muchas cosas en la vida, pero que sepas que existe un sentimiento de sentirse extraviado, descolocado, que tiene que ver con este cambio, este quitarse la venda cuando las viejas estructuras han caído para dar lugar a un espacio abierto, un vacío fértil que primero asusta y luego nos nutre, nos abraza y nos permite pues crear algo nuevo, ¿vale? Y me quiero despedir con una frase de señor Nietzsche, ¿no? Que dice así: ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo, ¿sí? Bueno, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.